Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 40 minutos. El pasado 1 de julio, la empresa Hanring Ecuadorian Exploration and Mining, subsidiaria de la minera australiana Hankook Prospecting, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la tasa de fiscalización minera. Hanring es una empresa que tiene concesiones mineras que todavía no están en explotación, de acuerdo al reporte periodístico publicado por el portal Primicias, conocidas como INBA, ubicadas en la zona de la Merced de Buenos Aires, en Imbabura, en donde se han asentado asentamientos o mineros ilegales. Vamos a establecer contacto ahora mismo con Carlos de Miguel III. Él es el CEO de Hanring Exploration and Mining. Está conectado con nosotros vía telemática. Carlos, qué gusto saludarle. Mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Radio Armónica y Primera Plana. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto conocerles y estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta invitación y de conectarse con nosotros. Coméntenos detalles de esta demanda de inconstitucionalidad que presentaron el pasado 1 de julio ante la Corte Constitucional del Ecuador. Sí, esta demanda tiene que ver con lo que es la tasa polémica, tasa minera, que es una tasa que han puesto que carece de forma, igual que de fondo. No estamos de acuerdo con el cálculo ni con la valorización de la tasa. Es una tasa que tiene aires de impuesto, lo cual lo hace inconstitucional. Me recuerda a mí en el 2009 cuando Ecuador implementó algo que se llamaba el windfall tax, que simplemente generó 0 tributos para el país por una década, hasta que al fin lo separaron y ya no lo aplicaron más. ¿Pero qué significaba esa tasa, el windfall tax que acaba de mencionar? Ese windfall tax era un impuesto que castigaba básicamente el 70% de las ganancias netas de una empresa de minería en explotación, castigaba el 70%. Básicamente eso cerró la industria y era la razón que en esos 10 años no entró inversión extranjera directa al país para lo que era exploración minera, menos aún para construir proyectos. Esta tasa minera tiene ese tipo de aire. Es una tasa que castiga lo que es la exploración, castiga, le puedo decir, acerca de inversiones de 9 cifras anuales de la industria hacia Ecuador para exploración donde el 99% de la mano de obra es ecuatoriana, son trabajos técnicos, es dinero que ingresa al sistema económico y financiero de Ecuador y se queda en Ecuador. Un país dolarizado que no puede producir dólares, tener inversión directa extranjera es muy crítico y muy importante. ¿Qué están esperando ustedes? Muy buenos días con esta demanda de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que ya entiendo que para el 31 de julio debería ser el primer pago de esta tasa de fiscalización minera. ¿Estarían esperando tal vez que haya medidas cautelares que pospongan incluso esta primera entrega? Sí, estamos esperando con mucho interés que haya medidas cautelares, que se frene esto. Han habido muchas críticas. Por ejemplo, la tasa de la manera que fue armada y estructurada por personas que entiendo que ya no están en Alcom. O sea, ya no existen, no están con la institución. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un presupuesto para 150 drones marca Mavic M30T que puedes encontrar de múltiples distribuidores con un precio final al consumidor final de $9,000 cada uno. Sin embargo, están aquí con un precio unitario de $146,000 por 150 drones. Estás hablando de $22 millones en compra de dron, cuando en realidad la compra debe reflejar 1.5 millones. ¿Para qué necesitan 150 drones? Y eso sigue y sigue. Son un montón de rubros que carecen de toda lógica. Es decir, que estos $200 millones que espera recaudar el gobierno nacional, ¿ustedes creen que tal vez no se justifica con la lista o el detalle que se ha dado de en qué se gastaría esos o se invertiría esos $200 millones? Eso es correcto. Cuando yo pienso en una tasa, yo pienso en lo que todo ecuatoriano conoce. Recibimos una planilla de luz y hay una tasa módica para recolección de basura. Esa tasa es muy clara,
tiene un plan muy claro de trabajo, tiene costos muy claros en lo que gastaron en maquinaria y lo que gastan en el personal para el servicio. Es un servicio muy necesario y tiene razón y tiene lógica, lo cual esta tasa minera no lo tiene. Y yo he quedado asombrado. Nosotros somos una empresa muy importante transnacional. Yo trabajo no únicamente en Ecuador, sino en otras partes del mundo. Yo manejo las Américas para la empresa de Hanrein. Y he quedado asombrado en ciertas entrevistas, como aparentemente es de sentido común, de que Arcom viene sufriendo de lo que es una epidemia de corrupción desde hace 10 años, particularmente en las coordinaciones zonales. Entonces tienen un grave problema también de imagen pública, una institución de previos gobiernos que ha actuado mal, que ha tenido polémicas de corrupción en coordinaciones y que ahora solicita un presupuesto de la noche a la mañana de $220 millones, que afecta a empresas de exploración que llevan invirtiendo continuamente en el Ecuador por una década, con 40, 50 mil hectáreas, donde estamos haciendo pruebas, haciendo exploración, perforando en algunas, haciendo muestreo en las otras, para tratar de llegar de 50 mil hectáreas a 1 o 2 proyectos que no van a consumir más de 10 mil hectáreas entre las dos, y que ahorita nos den de la noche a la mañana una tasa que va a afectar nuestro plan de trabajo en millones de millones de dólares. Eso no es correcto. No hubo ningún tipo de aviso, no hubo un diálogo, no hubo ni siquiera un interés de entender la parte técnica de lo que es exploración de minería a gran escala por parte de la agencia. A ver, ustedes no han pasado a la fase de explotación, están en fase de exploración. Primero nos gustaría que le explique a nuestra audiencia qué significa esa fase, en dónde tienen presencia ustedes, Carlos. Tenemos presencia en el norte de Ecuador, en Imbabura. Tenemos presencia en el sur de Ecuador, en la provincia del Oro. Tenemos un acuerdo comercial con Enami que se firmó el año pasado por un compromiso de inversión de $120 millones en Imbabura, que aún estamos esperando ya casi un año que el Viceministerio de Minas tramite los títulos de concesión a Enami para que Enami pueda cumplir ese acuerdo con nosotros y comenzar a invertir. Exploración, ¿qué es? Exploración es tomar áreas donde no ha habido trabajo previo alguno, que son las áreas que tenemos nosotros, y tienes que empezar con un muestreo de suelos. Los suelos, recogiendo muestras de rocas, analizando esas muestras y buscando incidentes de cobre, que es el mineral que estamos buscando nosotros, y a veces se encuentra un poco de oro, que es un biproducto del cobre. Cuando tenemos suficiente muestreo, se hace un sobrevuelo haciendo electromagnética, buscando reacción de la tierra de abajo en magnetos para ver zonas de calor donde potencialmente puede haber un cuerpo de pórfido de cobre por debajo de la tierra. De ahí se empieza con una campaña de perforación precisa, después de tener permisos ambientales y todo tipo de procesos y operaciones ambientales para cuidar el suelo, el ambiente, las fuentes hídricas, y perforar puntualmente para sacar muestras del suelo de hasta 1000 metros de profundidad, viendo dónde encontramos con análisis en laboratorios que están en Perú y en Chile, que nos analizan buscando los incidentes de cobre y las leyes de cobre que buscamos, definiendo un cuerpo grande debajo. Es como tratar de buscar un submarino bajo la tierra, para de ahí definir un potencial recurso, ver si es económico, considerar los costos energéticos de Ecuador, que es hidroeléctrica, gracias a Dios, costos del personal, lo que es mano de obra, costos de transporte. No es lo mismo descubrir un pórfido de cobre del otro lado de la cordillera, que muchas veces no es económico por subirse pesado material por las montañas y bajar de nuevo al puerto. A veces es demasiado costoso al punto que ya no es rentable el proyecto. Y todo eso se toma en consideración para uno empezar a invertir en una campaña de exploración, que puede demorar, Fabricio, entre 8 y 15 años. ¿Y cuántos años tienen ustedes ya en fase de exploración? ¿Perdón? ¿Cuántos años ya tienen en fase de exploración? Comenzamos en el año 2017, estamos 10 años ahorita. O sea, están dentro de este rango de 8 a 15 años que señala usted. Sí estamos, y tenemos no uno, sino 2 descubrimientos en el norte de Ecuador,
que es básicamente justo al lado del proyecto de gran escala, que es Cascabel, que muchas personas han escuchado, que es un proyecto de cobre de una muy buena ley, con muy grandes empresas involucradas. Ahora, el tema es que, de acuerdo a la referencia geográfica que usted nos ha entregado para ubicarnos en qué parte están trabajando ustedes, se supone que en esa zona hay presencia de minería ilegal. Es una zona muy conflictiva en Imbabura, la zona de Buenos Aires. ¿Ustedes están conviviendo con eso? Sí, tremendamente conflictivo. Nosotros, cuando comenzamos a explorar en el 2017, que ganamos una licitación pública por esas concesiones, comenzamos a prospectar esa zona en octubre, y para diciembre, 3 meses antes de que nos den los títulos de concesión, ya habíamos descubierto unas celdas pequeñas de minería ilegal de 60 personas en Buenos Aires. Inmediatamente denunciamos eso, y ya teniendo los títulos de concesión en marzo, tramitamos inmediatamente un amparo administrativo sobre esas concesiones, al punto que nos llevó hasta suspender esa concesión de INVA 2 por esa presencia que ha sido una problemática de 10 años, que en los previos gobiernos, para mí no era falta de competencia ni de presupuesto, en los previos gobiernos me parece que era falta de ganas. Bien cierto que es que el domingo pasado, el presidente Noboa, que para mí no ha habido mejor presidente en Ecuador, que es para nuestro sector de minería, porque tiene un entendimiento técnico que es impresionante. Todo lo que ha hecho por la industria está en el directorio de NAMI hoy por hoy, recientemente se nombró. Su presencia en el PDAC, firmó 2 acuerdos ya para explotación de 2 proyectos grandes en el Ecuador. Hizo un operativo en Buenos Aires donde en tiempo récord bajaron a todos los ilegales de la montaña. Entonces, ahorita lo que queremos hacer es establecer una presencia semi-permanente entre un batallón militar y con presencia de la empresa en una asociación pública-privada, y poner ese proyecto a funcionar y a producir en conjunto con el Estado, que va a resultar en regalías para el Estado, va a resultar en empleo y aportaciones al IES, y un porcentaje de lo que produce el proyecto puede ir destinado a la remediación ambiental. Porque para mi criterio, tener vetas de alta ley de oro, no únicamente en Buenos Aires, en algunos de los focos del país, eliminar la minería ilegal temporalmente y pretender que nadie va a venir a explotar eso, hemos estado jugando el juego del gato y el ratón por 10 años. Oiga, pero perdón que le interrumpa, si me permite decirle, sí me sorprende que usted dice que este es el mejor presidente, refiriéndose al presidente Noboa, pero es el presidente que les pone esta tasa. Entonces, como que hay una contradicción ahí, Carlos. No hay contradicción, porque el que pone la tasa es Arcom. Es muy curioso. Pero Arcom pertenece al gobierno, pues es una disposición gubernamental. Es una agencia que opera por debajo del Viceministerio de Minas, y el Viceministerio de Minas opera por debajo del Ministerio de Energía. Pero terminan respondiendo a la política del gobierno del presidente Noboa. Con vigilancia de los ministerios. Termina claro, siendo una entidad gubernamental que responde a la política macro del presidente Noboa, ¿no? No Correcto, creo que Arcom se haya mandado solo con la el tasa. Personal de Arcom es personal de Arcom que existe de los previos gobiernos. Entonces, al fin veo que hay un nuevo director, nuevas directrices, y pienso que capaz van a limpiar un poco la imagen de Arcom y hacer una reestructuración interna, que me parece que es muy importante. Claro, porque antes de como estar dice, proponiendo tasas de este índole. claro, como dice Fabricio, al final del día quienes han salido a defender incluso la tasa de fiscalización ha sido la propia vocera del gobierno nacional, Carolina Jaramillo, quien fue la que primero anuncia la tasa de fiscalización. Y en ese sentido quisiera preguntarle también, nosotros hemos conversado con quien está al frente de la Cámara de Minería, y ella nos ha comentado, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, nos comentaba que ya hay muchas empresas que están pensando en salir del Ecuador si es que esta tasa de fiscalización no se deroga. ¿Ustedes serían una de estas empresas que pensarían salir del Ecuador por esta tasa? A ver, nosotros somos una empresa de las más grandes del mundo. Hemos estado trabajando en Ecuador por 10 años. Nosotros tenemos un compromiso, no únicamente con el pueblo de Ecuador y con el gobierno de Ecuador, sino también con nuestros empleados y contratistas. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Pero ¿qué sucede?
Lo que va a suceder es que empresas grandes de exploración que tienen 40, 50 mil hectáreas, ¿qué van a hacer? Si tienen que pagar una tasa exuberante como esta, lo que van a hacer es comenzar a renunciar a áreas antes de haber terminado sus estudios, áreas que podrían terminar en siendo un gran proyecto a futuro y enfocarse obligatoriamente a enfocarse en 15.000 hectáreas de las más importantes, donde potencialmente a lo mejor hay algo, a lo mejor no, pero vamos a tener que revertir el estado 40.000 hectáreas porque no es económico. O sea, los números no dan en un modelo financiero donde tienes que tener 150 millones de dólares en exploración en 15 años. Y cuando encuentras un depósito, si es que lo encuentras, construir una mina de cobre puede costar hasta 2.000 millones de dólares. Eso necesita unos retornos mínimos para una empresa poder recuperar su inversión. Y eso puede demorar 10, 12 años en una recuperación de inversión para de ahí tener una tasa de rendimiento mínima que requieren los accionistas de cualquiera de estas enormes y grandes empresas. Carlos, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional decide fallar a favor de la constitucionalidad de la tasa minera? Esto podría alterar sus intenciones de pasar a la siguiente fase de exploración a explotación, tomando en cuenta el tiempo. Usted nos ha hablado de 10 años con presencia acá en el Ecuador haciendo esas tareas de exploración. Ustedes obviamente hacen la exploración porque quieren pasar a la fase de explotación dependiendo obviamente de los resultados. Pero si se mantiene la tasa minera, ustedes se le estarían pensando, ustedes podrían dejar de lado el trabajo acá en el Ecuador. Tendríamos nosotros que pensar lógicamente y en base a nuestros modelos y proyecciones financieras, si vamos a empezar a reducir un poco la exploración que estamos haciendo dentro del país. Reducción que va a terminar en una reducción de empleo, reducción de contratistas y una reducción en la inversión que está entrando al país. Le doy un ejemplo, Fabricio. De los 10 países productores más grandes de cobre en el mundo, donde consta China, Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Los países de Chile, Perú y México, nuestros vecinos, representan el 50% de las 17.000 millones de toneladas métricas de producción de cobre anuales. Pregúntame, Fabricio, si Chile, Perú o México tienen semejante tasa como esta. ¿No la tienen? No la tienen. ¿Pero tienen alguna tasa o no? ¿O ninguna tasa? Tienen tasas. Nosotros pagamos como empresa minera tasas todo el tiempo. Si voy a poner un amparo administrativo, es una tasa. Si voy a registrar un documento, es una tasa. Si voy a registrar un título de concesión, es una tasa. Y son tasas módicas, son tasas normales, son tasas que uno no cuestiona. Pero esto no es una tasa. Esto me parece a mí un impuesto restrictivo que incluso va a frenar y va a limitar inversión extranjera al país. Vamos a pensar un momento en las medianas empresas. Empresas que están en bolsa de valores, pero tienen que levantar capital para invertir y explorar en Ecuador. Usted sabe lo difícil que se le hace el trabajo a un gerente general de una empresa, levantar capital para decir que el 70% de su presupuesto de exploración es para pagar una tasa. No es una inversión productiva pagar una tasa. Más aún cuando estamos hablando que el destino de la tasa es pagar drones que están aparentemente multiplicado el costo del dron por 16. Y precisamente para allá iba también mi pregunta. El gobierno nacional lo que ha dicho es que uno de los objetivos de aumentar esta tasa de fiscalización es enfrentar a la minería ilegal. Sin embargo, usted nos ha recordado que el día domingo el ejército incluso ya anunció que tomó el control de la minería ilegal en Buenos Aires, en Imbabura. Esto sin que la tasa entre en vigencia, sin que haya el primer pago de la tasa. Es decir, debería o es más una posición política, una acción política que falta de dinero para aquello? Me encantó su pregunta y le digo por qué. En la Corte Constitucional, una de las cosas que ellos tienen que evaluar es que el objetivo legal de la tasa es controlar y fiscalizar los mineros formales y legales. El objetivo de la tasa no tiene absolutamente nada que ver con control de la minería ilegal. Más aún, la minería ilegal es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
Sin embargo, no tenemos a ninguna persona que esté presa con una condena mínima de 30 días al menos por minería ilegal. Ni una. Encima, la minería ilegal y los delitos del país es de competencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Ellos tienen la competencia para la minería ilegal. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Ellos tienen su propio presupuesto y la tasa no es para financiarle a ellos. Correcto, Carlos. Vamos a seguir de cerca la evolución de este tema, que obviamente la Corte no es que tiene unos plazos fijos para pronunciarse, pero entendemos que hay algunas demandas sobre las cuales creemos la Corte debería generar una priorización. Una de esas es lo de la tasa minera, lo otro son 20 y pico de demandas, 23 me parece, presentadas sobre las últimas leyes que entraron en vigencia, aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas favorablemente por el presidente. Estamos pendientes de aquello. Carlos, valoramos su gentileza de atendernos, que tenga un buen día. Gracias, Carlos. Nuevamente, muchas gracias. Buen día. Gracias a Carlos de Miguel III, el CEO de Hanring Exploration and Mining, empresa minera que presentó el pasado 1 de julio una demanda de inconstitucionalidad en contra de la vigente tasa minera. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.